La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Plan, todos los lunes 10 a.m. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta catequesis sobre la liturgia de la palabra. Objetivo: profundizar sobre la comprensión y la importancia en nuestra vida cristiana. Conocer su significado en la misa y aprender a vivir de manera más plena, auténtica y comprometida nuestra fe, a través de la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Carlita Juárez, de Patti Lizaldi, ellas ya aquí con nosotros, están en los controles técnicos. Agradecemos su sintonía en esta catequesis sobre la liturgia. Les enviamos fraternal abrazo a distancia. Recuerden, queridos hermanos, que el diálogo lo hacen ustedes. Por ello les invito, compártanos sus reflexiones, envíenos algún saludo, alguna experiencia, ahí en los comentarios, con gusto atenderemos. Y así podamos crecer aún más juntos en nuestra fe. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego, aquí en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Iniciemos diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a escuchar y a meditar sobre tu palabra con corazón abierto y dispuesto. Danos la gracia de vivir según tus enseñanzas. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos crecer en nuestra fe y en amor a ti y al prójimo. Espíritu Santo, guíanos en esta catequesis y danos la sabiduría para comprender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, terminado el rito de introducción de la Santa Misa, que con anterioridad ya hemos reflexionado, estudiado, conocido, pues llegamos a la primera parte de la Eucaristía, llamada Liturgia de la Palabra. Hoy nos reunimos para escuchar y reflexionar esta parte de la misa, en donde Dios nos habla a través de las lecturas el Evangelio y nos invita a responder con fe y con amor. La liturgia de la palabra es un diálogo de amor entre Dios y su pueblo, y se desarrolla en distintos momentos de esta parte. La instrucción general del misal romano en el numeral 29 nos dice: cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la palabra de Dios, que proporcionan a la liturgia un elemento de grandísima importancia, deben de ser escuchadas por todos con veneración. Hermanos, la veneración es un sentimiento profundo de respeto, de admiración y reverencia hacia algo o alguien considerado sagrado o divino o de gran valor. En el contexto religioso, la veneración se refiere al respeto y a la devoción hacia Dios, los santos, las reliquias o los símbolos sagrados. Esto implica un respeto profundo y una admiración.
y se manifiesta en una actitud de reverencia y humildad ante todo aquello que se considera sagrado o divino. Pati, ¿nos puedes poner la primera imagen, por favor? Muchísimas gracias. Bien, entonces, la veneración a la palabra de Dios se manifiesta en la escucha atenta y la reflexión sobre las Escrituras. Es una parte fundamental en la Eucaristía. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla directamente. Es una forma de encuentro con Él y así todos nos disponemos a recibir de esa manera abundantes beneficios, como son el crecimiento espiritual, transformación personal, encuentro con Dios. Debemos de escuchar la palabra con atención y respeto, con fe y amor, con disposición a cambiar. Por eso es importante poner muchísima atención, escucharla y meditarla. Como bien sabemos ya, en ese momento nuestra postura es de sentados. El estar sentados no es para descansar un rato, que porque ya estuvimos pues un tiempo parados durante los ritos anteriores. No, hermanos. Esta postura de sentado se debe a que es una actitud de escucha atenta y respetuosa. Al sentarnos, demostramos que estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto proporciona así mayor atención, reflexión más profunda, mayor participación en la liturgia. La postura de sentados nos llama precisamente a eso. Entonces, se llama liturgia de la palabra porque en ella escuchamos y meditamos la palabra de Dios, que es la revelación del misterio. La palabra de Dios que engendrada, encarnada, es el Hijo, Cristo. Continuamos con la siguiente imagen, Pati, gracias. La palabra de Dios que proclamada congrega a la iglesia. La palabra de Dios es una persona que hay que recibir, hay que acoger en nuestro ser. La palabra de Dios es una presencia que hay que contemplar. La palabra de Dios es una interrogación que exige una respuesta. La palabra de Dios es un banquete que nos alimenta y nos fortifica. La liturgia de la palabra tiene así la intención de fomentar la unión tan estrecha que existe entre el mundo y la escucha de la palabra, en el misterio eucarístico que es su realización. Al escucharla, comprendemos que las maravillas que se anuncian en su culmen, en el misterio pascual, que es la muerte y la resurrección de Cristo, cuyo memorial celebramos en la Santa Misa y cuyo cuerpo recibimos real y verdaderamente en la comunión. Gracias, Pati, por las imágenes. Queridos hermanos, pues así nos nutrimos del pan de la vida, tanto pues en la mesa que es la palabra de Dios, como en el cuerpo que es Cristo. Ahora, tú, ¿qué dificultades encuentras al escuchar la palabra de Dios? ¿Sientes en verdad que estás escuchando y recibiendo a una persona como el Hijo de Dios? ¿Has tenido la experiencia de responderle con tu conducta a Él que te interroga? ¿Te gustaría compartir, participar, dando respuesta a alguna de estas interrogantes? Anímate a través del chat. Adelante. Compártenos tu experiencia. En la liturgia de la palabra de Dios, Él nos habla y nosotros le respondemos. Es decir, se entabla así un diálogo
pero ese diálogo es lleno de amor entre Dios y nosotros. La liturgia de la palabra en la misa es la celebración completa y solemne en la que esa palabra de Dios se presenta, se proclama, se vive y se manifiesta como un acontecimiento actual de la historia de la salvación. Nos habla directamente, nos invita entonces a responderle con fe y con amor. No solo va a estar Dios hablando y nosotros nada más observando, no, por nuestra parte nosotros debemos de darle una respuesta al Señor y así se logra el diálogo. Podemos entonces experimentar de esa manera su amor, su misericordia. Se celebra porque es un acontecimiento actual. La liturgia de la palabra de Dios, hermanos, se proclama y se vive como una forma de encuentro con Dios, un diálogo. Actualiza la fuerza de Dios que se revela, que viene a salvarnos. Es un diálogo de intensidad creciente entre el Señor que habla y, muy atentos, su pueblo que responde. Toda la asamblea participa, primero escuchando con atención, con mucho respeto y tratando así de vivir su fe y su obediencia, dando diversas respuestas hasta llegar a la recitación solemne y firme de la profesión de fe, el credo y las peticiones humildes de la oración de los fieles. Nuevamente, hermanos, ¿cómo es tu participación? ¿Escuchando con atención y respeto? ¿Tomas parte activa en cada aclamación, canto o respuesta? ¿Has dejado transformar tu vida? ¿Aceptando la palabra con corazón dispuesto? Anímate y participa, envíanos tu respuesta, tu experiencia, tu comentario a través del chat, que ya desde este momento y desde el momento que tú gustes está a tu disposición. Pues bien, en las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios, ¿a quiénes? A todos los fieles. Se abren los tesoros bíblicos. Imaginemos todo ello, ¿verdad? Esos tesoros se disponen a nosotros. Como según la tradición, el leer estos textos, no es un oficio del que preside, sino un ministerio, un servicio a la asamblea. Entonces, deben de ser proclamados por un lector. Incluso el Evangelio, cuando hay diácono, a éste le toca proclamarlo. La primera lectura nos narra lo que Dios hizo por su pueblo antes de la venida de Jesús. La segunda lectura nos presenta la acción salvadora de Cristo en su iglesia naciente. Ponemos la siguiente imagen, Pati, por favor. Ahora, queridos hermanos, todo bautizado que sepa leer, ha de prestar este servicio a la asamblea de proclamar la palabra de Dios. En la primera o segunda lectura conviene que se prepare, preleyendo. Todo bautizado debe de participar, pero es importante que haya una preparación previa. Leyendo, ¿para qué? Para una mejor proclamación. Ya que la lectura tiene que ser más orante que mecánica o impersonal. Debe de ser pausada, siguiendo la puntuación, no nada más es levantarse y empezar a leer y leer, no, hay que seguir la puntuación. Incluso estará cortada esta lectura por algunos silencios. Los silencios en la liturgia no son porque no haya que decir, pues no tengo que decir y mejor nos quedamos en silencio, no, sino más bien es para la meditación. Cuando escuchamos, vemos
que se leyó, pero enseguida de la lectura se siguió con un silencio, es para la meditación. Hay que meditar lo que vamos escuchando. Hay que respetar los silencios cuando lo exija la comprensión del texto. El lector que proclama las lecturas nunca tiene que decir primera lectura o segunda lectura o salmo responsorial, ni debe leer la introducción de los libros litúrgicos que indican con letra roja. Se inicia la lectura con voz clara, pausada, vocalizando bien, diciendo, por ejemplo, del libro de o de la carta de. Recuerden, ustedes, lectores, le prestan su voz a Dios para hablarle a su pueblo. La asamblea escucha con atención, sentados en sus bancas. Recordemos una vez más, la postura de sentados es de meditación, de reflexión, para profundizar el mensaje. No es postura para dormirse, ni tampoco para estar volteando a todas partes. Gracias por la imagen, Pati. Ahora, haremos un breve recorrido acerca del esquema ritual de la liturgia de la palabra, que está constituida por una estructura a manera de diálogo ¿entre quién? Entre Dios y su pueblo. Este dejaría de ser un diálogo entre Dios y el hombre si alguno de los dos permaneciera callado. De ahí la importancia de que conozcas tu participación para que así puedas entablar ese diálogo con Dios que viene a tu encuentro. Veamos la estructura del rito. Primera lectura, la respuesta es el salmo. Segunda lectura, los apóstoles, la respuesta, la aclamación. El Evangelio Jesucristo, respuesta, aclamación, homilía, profesión de fe, oración universal, oración de conclusión. Ahora, la palabra de Dios habla a la asamblea y la asamblea responde amén. Esa es su respuesta. La palabra de Dios proclamada no solo instruye al pueblo, además de revelar el misterio de la salvación que ha realizado a través de la historia, el mismo Señor Jesucristo se hace presente en medio de su pueblo. Sacrosanctum Concilium, numerales 7 y 33. Bien, la liturgia de la palabra de Dios, hermanos, no es información. Conocemos hechos o acontecimientos hasta de memoria. Por ejemplo, la resurrección, la ascensión y más. La liturgia de la palabra de Dios no es noticia de última hora. Sin embargo, como bien vemos, estos textos ya llevan más de 20 siglos proclamándose todos los años. Ahora, cuando se le quiere entonces a una persona, se le dice una y otra vez. Esto hace así que el amor crezca, que se refuerce y se establezca una alianza mutua. El decir te quiero no es una información, es una experiencia vivida en las lecturas, en cada celebración. Esto hace crecer el amor y se refuerza entonces así también esa alianza mutua durante la misa entre Dios y nosotros. El decir te quiero no es una información o una frase que transforma, ¿verdad? Es una frase que actualiza, que reaviva esa alianza. Así y algo más, es el yo te amo, yo te quiero de Dios, que nos dice a cada momento, yo te quiero, y nuevamente, y lo vuelve a decir. Esto lo expresa en donde, en su palabra, en cada celebración, una y otra vez. Y esto pues recordamos nosotros, ¿verdad? La frase que dice, tanto me lo dices o tanto lo digo que ya hasta me lo creo, ya hasta me lo creí.
Así la palabra de Dios a cada rato nos lo dice, que ya hasta nos debemos de verdad creer en ese amor que Él tiene para con nosotros, en ese yo te amo constante a través de su palabra. Entonces, esto es un continuo renovar el consentimiento mutuo de sus bodas místicas selladas con la sangre inmaculada del Cordero. El yo te amo y yo te quiero de dos personas, sobre todo en las grandes ocasiones, se ve siempre acompañado pues de flores, de regalos, a veces hasta de un banquete. Del mismo modo, hermanos, observemos, la liturgia de la palabra de Dios es toda una fiesta, una gran celebración. El yo te amo de Dios es motivo para celebrar. Por ello, es importante proclamar la palabra de Dios con la debida acentuación. Fíjense, Dios nos transmite su palabra en nuestro mismo lenguaje, como nosotros mismos nos comunicamos. A pesar entonces de las hojitas, los esquemas, los libros, los misales, no tendría el mismo sentido si nos dijeran, pues lean esto. El yo te amo de Dios debe de ser bien proclamado. Las personas que leen deben ejercitarse en el arte de la comunicación, pues no se trata solo de leer y leer, no, sino de saber proclamar. Debe pues tener en cuenta el tono de voz, la modulación de voz. No es lo mismo cuando es una exhortación, una sentencia, una invitación. No se puede estar leyendo de la misma manera. Debe de haber esa modulación de voz. Hay que darle tono a la voz. Saber también utilizar el micrófono, muy importante. Así pues, no se debe de llamar entonces de improviso a los lectores. Todo bautizado debe de leer, debe de participar, correcto, pero también debe de estar bien formado para este servicio. Debe haber llevado ya con antelación una buena formación para así poder ejecutar este servicio correctamente. De otra manera, pues al leer la palabra de Dios, muchas veces hay palabras que si no te preparaste, quizás esas palabras nunca las has oído ni visto. ¿Y qué pueda pasar? Vas a leer lo que tú crees, lo que se te vino a la mente, y esto no es correcto, hermanos. Por ello, no está bien visto que se improvise a un lector. La palabra proclamada no solo es escuchada y ahí termina todo. No, hermanos, sino que hay que recibir el mensaje. Al hablarnos Dios, no podemos quedarnos en actitud pasiva. Hay que recibir su mensaje y, ¿qué creen? Dar una respuesta inmediata. En la celebración lo hacemos con la misma palabra y sentimiento que Dios pues nos ha inspirado a través del mensaje que vamos escuchando. Alabanza, arrepentimiento, acción de gracias, perdón, petición, etc. Termina la primera lectura y le sigue el Salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra. El Salmo sirve de meditación también para los fieles y para suscitar o despertar algún sentimiento de amor, de confianza, para entonces también establecer ese diálogo entre el Señor y su pueblo. Por eso lo deben de proclamar el salmista, que es una persona distinta al lector, desde el ambón o desde otro sitio oportuno. Va proclamando en los versos y toda la asamblea participa con su respuesta. El carácter meditativo del Salmo ayuda entonces a profundizar el tema de las lecturas.
Y puede ser este salmo de penitencia, de alabanza o de súplica. Por ello, no es conveniente, hermanos, cambiarlo por cualquier canto de meditación. No, nunca debe de ser eso. Qué importante entonces vemos es la participación de toda la asamblea en el salmo responsorial. Por esto es necesario que las palabras que tiene que repetir el pueblo las pronuncie el salmista clara y pausadamente, para que así puedan ser entendidas y meditadas por todos. Y sea así la manifestación de una respuesta que compromete ante la palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida. Qué importante, hermanos, es dar nuestra respuesta. Qué importante es que quien pasa a proclamar, quien pasa a leer, debe de hacerlo con conocimiento, para que así pueda transmitir el mensaje. Que nuestra actitud al participar en esta parte de la liturgia de la palabra, que es el salmo responsorial, despierte en toda la asamblea sentimientos de amor y de confianza a aquel que nos habla, y que le respondemos nosotros en ese diálogo iniciado por él. Porque el Señor siempre toma la iniciativa. Él no espera en los cielos, ¿verdad?, a que el hombre, a que nosotros le demos la respuesta, lo busquemos. No, el Señor siempre sale a nuestro encuentro y siempre espera de nosotros esa respuesta llena de amor y de fe. El Salmo es también una manera de responder a Dios. Comprometernos cada día y en cada celebración. No solo vine a escuchar, ahora vengo a meditar, a pensar, a reflexionar qué me pide Dios y cómo le voy a dar la respuesta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué le digo a Dios y cuál es mi compromiso? El Salmo es una meditación de la palabra recién escuchada, un volver a pensar. Lo mismo, pero en estilo poético y lírico. El Salmo se elige por su relación con la lectura que se ha de proclamar. Por eso no es recomendable que se cambie, porque entre los versículos está impreso el mensaje de Dios, ese mensaje actual, el aquí y ahora de Dios. A pesar de ser respuesta, pues el Salmo debe de ser cantado, entonado, pero de tal forma que todos podamos participar. Nuevamente la invitación, la exhortación a los coros, a la persona que va a entonar el Salmo, debe de lograr tener ese tono para que todos lo puedan captar. A veces tristemente y muy bonito a la vez se ven los coros, ¿verdad?, que llevan los salmistas, a lo mejor incluso que hasta llevan sopranos. Hermoso se oye el salmo, pero ¿qué creen? Toda la asamblea está muda y espectadora. No puede participar ya que no alcanzan los tonos tan altos de un profesional en el canto, en la música. Y entonces ahí vemos cómo está dando respuesta la asamblea, de qué manera da su respuesta. Toda la asamblea debe de participar. Nunca debe de ser leído por el lector de la primera lectura, sino el salmo, si no es cantado, entonado, debe de ser proclamado según lo pida el mismo salmo. La finalidad es que se entienda bien para que la asamblea lo capte y así pueda dar su respuesta a Dios. No se dice salmo responsorial, simplemente se inicia. Para este servicio, queridos hermanos, hermanas en Cristo, es conveniente una buena formación, ya que no es lo mismo lector que salmista. Continuamos con el aleluya. Aleluya es una palabra breve,
que significa alaben a Dios. Alabanza, alegría. Nuestra vida debe de ser siempre un aleluya. Alegría y alabanza a Dios. Debemos de dar esa gloria, esa alabanza a Dios. El aleluya dentro de la liturgia se canta siempre, siempre, siempre. Excepto en los tiempos de Cuaresma, ahí se omite. El aleluya acompaña al versículo introductorio al Evangelio. El aleluya tiene gran valor, ya que con él la asamblea de los fieles saluda al Señor que va a hablarle. Al momento que ustedes ven que ya se está entonando el aleluya, pues muy atentos, más atentos, porque ya viene el Señor, nuestro Señor Jesús, ya viene a hablarnos a través de su palabra. El Señor viene a hablarnos, profesa esta confianza entonces, con un canto lleno de fe. Es una aclamación de carácter festivo, jubiloso, constituye un rito musical preparatorio a la proclamación del Evangelio. Dispone a la asamblea para ese encuentro fuerte con el Señor. ¿Entendemos la palabra? Encuentro fuerte con el Señor. Y lo vamos a captar a través del canto del aleluya. Disponte a escucharlo. Recordemos que el aleluya no es un canto de meditación, no, hay que cantarlo, hay que entonarlo con alegría y con fuerza. Es un canto de aclamación con sentido propio de cada día. Lo correcto entonces es cantar el aleluya y también el versículo, todos estando de pie. Si no se canta, hermanos, ¿qué creen? Va a perder toda su potencia, ya que la simple recitación no tiene la misma fuerza expresiva. Por muy bien que pudiera hacerse, no logra la misma fuerza. No debe de usarse entonces en ese momento cantos donde solo se menciona la palabra aleluya, como tampoco suplirse con salmos aleluyáticos. Hay que tener en cuenta que son inseparables entonces el aleluya y su versículo. Solo así podrán mantener toda su expresividad. Continuamos con el Evangelio. Jesús mismo anuncia la buena noticia de la salvación. Y ya está nuestro Señor, ¿verdad? Va a anunciar su palabra, ese mensaje que nos ha traído. Hacemos la señal de la cruz al Evangelio para afirmar que somos cristianos y también que queremos recibir las enseñanzas de Cristo. Nos signamos. Este signarse es solo así, simple y sencillamente. No hay por qué estarse persinando tantas veces, no. Es una asignación que indica, Señor, que tu palabra se quede en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Eso solo así. El Evangelio es el punto culminante de toda la liturgia de la palabra. Entonces debe proclamarse con la máxima solemnidad, tanto por ustedes, querida audiencia, como por todos los signos que vemos durante el Evangelio. Termina la proclamación del Evangelio, fíjense, saludamos a la palabra con una aclamación especial, que no es como en las lecturas anteriores, cuando decimos, ¿recuerdan? Palabra de Dios, a lo que la asamblea responde, te alabamos, Señor. No. Ahora, en el Evangelio, para destacar la especial presencia de Cristo en esta lectura, se presenta el evangeliario elevándolo un poco sobre el ambón y se dice, palabra del Señor. La asamblea respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. En ese momento se destaca con especial solemnidad, no solo porque pues estamos nosotros presenciando ese momento, sino porque es Jesús quien viene a hablarnos. Este momento se destaca y entonces primeramente porque nos signamos al inicio de la proclamación, también
porque el diácono o el sacerdote veneran la palabra de Cristo en el Evangelio con un ósculo. Al besar el libro, esto significa más bien el amor y el respeto que tributamos a nuestro Señor. Ponemos la siguiente imagen, Pati, por favor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que este momento es de máxima solemnidad. Se anuncia, se lleva la incensación, el libro, que va acompañado de los ciriales. Ojalá y siempre se pudiera usar el incienso, ¿verdad? Se acercan los ciriales, se acercan los ceroferarios, las luces encendidas. La luz, recuerden que es Cristo. Se inciensa el libro, la postura misma de pie con que la asamblea recibe el evangeliario ya también lo está mostrando. Es una postura de pie firmes, no para recargarnos también en los muros de la parroquia o en las bancas o estar recargados uno con la otra persona. No, es un firmes absoluto en este momento de máxima solemnidad. Se escucha la proclamación del Santo Evangelio. Esto indica el respeto del pueblo de Dios hacia Cristo, que se hace presente constantemente en su palabra, que nos viene a decir una y otra vez: yo te quiero, yo te amo, aquí está mi mensaje para ti. Y muchos decimos en ese momento: pues parece que Cristo, que la palabra, la homilía del sacerdote era justa para mí, porque es lo que viví en la misa. Es Cristo que está tocando a tu puerta, hermanos. Gracias, Pati, por la imagen. Pues hacemos una pausa, queridos hermanos. Pati, no sé si haya mensajes o saludos para responder. Si no, vamos a continuar. Pues bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, resumiendo. Hermanos, la palabra de Dios se refiere a la comunicación divina que se encuentra en la Biblia, que es considerada sagrada para los cristianos. La palabra de Dios es una fuente de guía, de sabiduría y amor, que inspira y motiva a todos los creyentes, para que crezcan en su fe y así puedan vivir sus enseñanzas, esas enseñanzas de Dios. La palabra de Dios es sagrada porque contiene la verdad y la sabiduría de Dios. Qué importante, hermanos, es conocer, escuchar el mensaje de Dios. ¿Me compartes la última imagen, Pati? Gracias. Entonces, hermanos, hay que tener siempre presente la importancia de una preparación previa por parte de los lectores de la palabra de Dios. Esto es fundamental para que puedan proclamarla de manera efectiva y significativa. Esto permite a los lectores, primero, ellos van a comprender profundamente el texto bíblico que van a proclamar y así transmitir el mensaje de manera clara y precisa. Una preparación previa ayuda así a los lectores a proclamar la palabra de Dios de manera efectiva, con convicción y pasión, lo que puede inspirar y motivar a la comunidad a crecer en la fe. La preparación previa muestra respeto a la palabra de Dios y a la comunidad, ya que se toma, pues el lector, las personas que participan en este servicio, se tomaron ese tiempo para comprender primero ellos, prepararla adecuadamente, ese texto que les corresponde, lo preparan primeramente su texto bíblico. Ahora bien, si proclamar la palabra es un verdadero ministerio, esto debe de manifestarse por la presentación personal. Es elemental esa preparación, esa presentación personal, es de elemental cultura. Entonces, el estar decentemente vestido, dignamente vestido para este servicio. Gracias, Pati, por la imagen. Pues hermanos,
deben de estar bien preparados para proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Que se vean nuestras ganas, que se sientan esas ganas que tenemos de servir a Dios. Recuerden, Cristo está presente en la espiritualidad del lector. Al escucharlo, entonces la asamblea dirá como los discípulos de Emaús, ¿recuerdan? ¿Qué decían cuando escuchaban a Cristo? Escuchábamos hablar al Señor y ardía nuestro corazón. Así debemos de nosotros de sentir al momento que se está proclamando la palabra, esa alegría, que nuestro corazón arda de emoción, de gusto, de felicidad, porque Cristo viene a hablarme, viene a llenarme de su amor. Ponemos la siguiente imagen para ti, gracias. Queridos hermanos lectores, recuerden, si tu voz no resuena, no resonará la voz de Dios. Si no das bien el sentido, el pueblo no podrá comprender bien la palabra. Si no das la debida expresión, la palabra perderá parte de su fuerza. San Agustín en Arrat, numerales 103.3 y siguientes. Hermanos, gracias Pati por la imagen. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que la paz y el amor de Dios sean siempre con nosotros. Que sigamos caminando juntos, juntas en la fe, en la comunión con Dios y con los demás. Muchísimas gracias de veras por acompañarnos y pues hasta la próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.